procedimiento quirúrgico se haga sin ningún dolor para el paciente, ¿no? Y dependiendo del tipo de cirugía, también con que el paciente no sea consciente, ¿no? Que haya algún grado de hipnosis durante el procedimiento quirúrgico, ¿ya? Inicialmente, como dice acá, ¿qué se usaba para conseguir la hipnosis? ¿Qué quiere decir hipnosis? Que el paciente se durmiera. ¿Qué se usaba, no? El óxido nitroso, el éter etílico, cloroformo, ¿no? En la actualidad ya no se usa ninguna de estas drogas en anestesia, ¿no? El que sí están volviendo a usar es el óxido nitroso en los consultorios odontológicos. Y ahí una recomendación especial para los que son padres o tienen hermanos menores, primos menores, no los lleven. ¿Por qué? Porque cuando vamos a usar algún tipo de anestésico, ya sea endovenoso o inhalatorio, porque el óxido se usa por vía inhalatoria, tiene que haber todo para reanimar al paciente en caso de depresión respiratoria. ¿Qué significa? Oxígeno, monitor, aspiración, ¿no? Y las drogas de reanimación cardiopulmonar por si el paciente hace paro cardíaco. Acuérdense que la mayoría de los problemas legales en niños han sido realizados por procedimientos odontológicos, ¿no? Que lo duermen al niño, ¿no? Le tapan la carita para hacer el procedimiento y en ese lapso, si no hay monitorización, no se sabe si el paciente está oxigenando o no está oxigenando, por ahí está desaturando, o puede broncoaspirarse con alguna secreción, sangre o agua que los odontólogos administran. Entonces tengan mucho cuidado. Si van a hacer procedimientos en niños, tiene que ser bajo anestesia general. Es lo más adecuado para evitar problemas legales, ¿no? Y si uno es familiar, complicaciones en los niños. Así que un consejo personal que les doy, ¿no? Entonces el objetivo principal era y es la supresión del dolor con cierto grado de hipnosis o pérdida de la conciencia, parcial o total, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿cuál es el concepto de anestesia general? Es una completa, ¿no? Porque es una completa, continua porque tiene que mantenerse, pero reversible depresión de las funciones del sistema nervioso central. Esa es la diferencia de la anestesia general, que el paciente debe volver de ese estado de coma farmacológico al que nosotros lo hemos introducido al final del procedimiento, debe retornar. Y si nosotros como anestesiólogos hemos sido bastante cuidadosos con las drogas que hemos administrado y hemos vigilado continuamente los signos vitales del paciente, pues el paciente va a retornar del coma farmacológico sin ningún tipo de secuela, ¿no? Entonces, ese es el concepto de anestesia general. Si se los pregunto, por favor no se olviden. Completa, continua y reversible. Si les pregunto irreversible, ustedes dirán falso o verdadero. Falso. Si es irreversible, ya el paciente es igual a una negligencia médica. Reversible, porque tiene que volver del coma en el que nosotros lo hemos introducido. Ahora, esta diferencia se las voy a explicar ahora para que no haya confusiones, porque normalmente se confunden. La anestesia, como anestesia, se puede dividir en anestesia total, es cuando se pone anestesia en una zona del cuerpo. Puede ser porque quiero sacarle la punta del dedo o quiero sacarle el tuñero, es en la zona. Un lipoma que tiene en el brazo, le voy a poner anestesia alrededor del lipoma. En la zona, eso tiene que ser anestesia local, en la zona donde se va a trabajar. Puede ser anestesia regional, como ya les dije la anterior vez, que lo vamos a ver más adelante, raquidia, y varios ya la conocen, o peridural. Y anestesia general. Entonces, si yo les pregunto cuál es la clasificación de la anestesia,
ligera, local, regional y general. No se confundan. Ahora, si yo le pregunto cuáles son los tipos de la anestesia general, entonces la respuesta es esta. La anestesia general puede ser inhalatoria, donde solo se administra un gas que el paciente va a inhalar y no se administra ningún tipo de droga más por la vena, ¿ya? Ejemplo, más frecuente en niños, cuando les van a cortar el frenillo sublingual, que es este que está debajo de la lengüita, ¿no? Es sublingual. Necesita que el paciente esté dormido por cuestión de minutos, un niño. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la mascarita, donde le pasamos el gas anestésico, se duerme, el cirujano le hace un corte que es rápido, ya sea con el electrobisturí o con un bisturí, hace un corte de una sola hora y acabó. Entonces no necesito más. Posteriormente el niño va a despertar. Para esos procedimientos cortos, para eso se usa la anestesia general inhalatoria, ¿no? La otra clasificación es anestesia general endovenosa, o como lo dice su sigla, su nombre en sigla, TIVA, totalmente endovenosa. ¿Ya? Anestesia totalmente endovenosa. Como su nombre lo dice, no se administran gases. Todo lo que se administre es por vía endovenosa. ¿Ya? No se usa gas. En cambio, la balanceada ya es una combinación de ambas. ¿Ya? Usamos anestésicos por vía endovenosa, pero también usamos gas. Entonces, balanceada es una combinación de ambas. Pero no se confundan. Tipos de anestesia general, inhalatoria, endovenosa, balanceada. Tipos de anestesia nada más, local, regional y general. ¿Ya? No se confundan, por favor, cuando les pregunten. ¿Cuál es el objetivo entonces de la anestesia general? Permitir intervenciones sin ningún tipo de dolor, ¿ya? Que pueden usarse para todos esos procedimientos. Entonces, para conseguir la anestesia general, ¿ya? Deben haber estos tres componentes. Esos tres componentes están dentro de la anestesia general. Todo paciente que es sometido a una, valga la redundancia, anestesia general, tiene que tener analgesia, no le tiene que doler nada, tiene que tener hipnosis, que tiene que estar completamente dormido en un coma farmacológico, y relajación muscular. Todo su cuerpo debe estar totalmente relajado para permitir que el cirujano trabaje con tranquilidad. ¿Ya? Como dice acá, ninguna droga es capaz de producir esos tres efectos por sí sola. Entonces administramos distintos tipos de drogas para conseguir cada uno de estos efectos. Doctor, en caso que nos pregunte eso, ¿cómo lo pregunto? Ya. Si les pregunto esto, va a estar preguntado como pilares de la anestesia general. Porque la anestesia general se basa en base a estos tres pilares. O también tiene otro nombre que pueden ser las fases o los componentes, componentes de la inducción. Inducción anestésica. Si se lo pregunto, va a ser con cualquiera de esos dos nombres, porque son pilares de la anestesia general. ¿Por qué? Porque la anestesia general tiene que tener esos tres componentes, pero también a la vez son componentes de la inducción anestésica. Y las fases de la anestesia general tienen que ser eso: premedicación o preparación, inducción de la anestesia, que es donde entran estos tres componentes, ¿no? La fase de mantenimiento, el despertar y los cuidados postoperatorios. Despertar es lo peor. Depende. Duele, todo. Pero también son estos de aquí, porque uno tiene que estar en la premedicación, ¿no? Porque es muy importante, por ejemplo, si el paciente está bradicárdico, hacer una prueba de atropina antes de iniciar la anestesia, para ver si es respuesta o no. ¿Ya?
Si no hay respuesta, lo adecuado es suspender la cirugía hasta, ¿no?, que el paciente sea valorado nuevamente por cardio y vea la posibilidad de colocar un marcapaso transitorio. Entonces también son fases de la anestesia, ¿ya? Y los cuidados postoperatorios, porque al extubar el paciente en la sala de recuperación postanestésica también tenemos que estar pendientes de todos los signos vitales del paciente, ¿ya? Porque ha ocurrido pacientes que salen, a mí me ha pasado una vez, salen de quirófano 2 veces, conversando, charlando, pasan al quirófano media hora, la enfermera busca corriendo un anestesiólogo porque el paciente no respira, está inconsciente y hay que volver, puede ser intubar o asistirlo con una mascarilla hasta que recupere el estado de conciencia. Entonces, muy importante también la fase de cuidados postoperatorios, ¿ya? Doctor, ¿y cuándo se intuba el paciente? ¿Siempre? ¿Estás hablando de la anestesia o en qué? ¿O cuando hay alguna complicación? Eso vamos a ir ahorita, ¿ya? Entonces, la premedicación, ¿qué es lo que yo hago? Lo que le decía a su compañero, veo la necesidad de administrar atropina si hay bradicardia, ¿no? Si el paciente está muy nervioso, yo puedo administrar algún benzodiazepínico para disminuir esa ansiedad, ese nerviosismo. Si el paciente no está en ayuno y está con estómago lleno, yo en ese periodo de premedicación administro drogas antieméticas para evitar la broncoaspiración del paciente, ¿ya? Esa es la fase de la premedicación. La inducción de la anestesia, entonces, son esos 3 que ya les dije, que se conocen como pilares de la anestesia o componentes de la inducción. En la inducción de la anestesia administramos 3 tipos de drogas para conseguir analgesia, hipnosis y relajación muscular. Cuando intubamos, ¿Cuál es la diferencia de la hipnosis para la relajación muscular? Uno no tiene para hipnosis tiene que ver con el estado de conciencia. Está dormido. Ya no va a producir relajación muscular. No. A ver, vas a ver vos cuando estemos allá y cuando toque hacer tu práctica, vas a ver que algunos pacientes, cuando les hacen la laringoscopía, levantan los brazos porque no están correctamente relajados. Tal vez hay algo de conciencia aquí, ¿no? Pero si no hay una correcta relajación, las cuerdas vocales no se van a abrir, van a estar cerradas. Y ante el menor estímulo se van a cerrar aún más. Se van a estar semiabiertas y ante el menor estímulo se van a cerrar. Sí o sí hay que relajar. Y además, el cirujano necesita que el cuerpo esté con relajación para operar. Si no lo relajas, va a estar los músculos tensos, rígidos y él no va a poder operar. No es lo mismo. Y aquí entra, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, más adelante hablo, creo, del despertar intraoperatorio. ¿Qué es lo que ocurre con estos pacientes? Yo he visto 2 casos en el hospital en distintas épocas, que el paciente, cuando hay un despertar intraoperatorio, refiere posteriormente al día siguiente o a los 2 días, que escuchó todo lo que hablaba la gente ahí, ¿no? Que sentía todo, que le dolía, pero no podía moverse. ¿Qué significa eso? Que estaba relajado, por lo tanto no podía moverse, pero no había analgesia, o mejor dicho, no había analgesia y no había hipnosis. Estaba despierto, le estaba doliendo, pero por el efecto del relajante no se podía mover. Entonces, por eso para conseguir una adecuada inducción de la anestesia, tiene que haber sí o sí estos 3 componentes: hipnosis, analgesia y relajación muscular. ¿Si se hace todo al mismo tiempo? Uno tras otro. Uno tras otro. Se administra primero la droga de la analgesia, que es el fentanil, luego el hipnótico para que se duerma y de último el relajante muscular. ¿Por qué? Yo lo hago así, ¿por qué? Porque si para hacer efecto de la hipnosis y le pones primero el relajante muscular, el paciente va a tener la sensación de que no puede respirar y va a estar todavía despierto. Y por eso que tiene que dormirse antes de administrarle el relajante, para que no sienta esa sensación de que no puede respirar. ¿Ya? Porque es fea esa sensación. Doutora, você confirma, después que propone la analgesia, você confirma se el paciente siente alguna cosa antes de inducir a hipnosis?
no tiene que respirar. Al ventilarlo por la mascarilla nosotros tenemos que ver que él se deja ventilar, que no hay fuerza, que no está empujando, que no está moviendo el abdomen. Entonces cuando vemos que está completamente relajado, vemos los signos vitales, ¿no? Comienza a bajar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que nos indica que hay depresión del sistema nervioso central. Entonces hay una buena hipnosis y ahí comenzamos a intubar. Tu pregunta: una vez administrado estas 3 drogas y vemos que él no está haciendo esfuerzo, la presión y la frecuencia cardíaca están estables, ahí es cuando recién intubamos. En esta fase de la inducción, cuando se intuba. Entonces, primero se coloca la anestesia, luego la hipnosis y al final. Sí. Ese es el orden. Por lo que les dije, ¿no? Por ahí hace efecto primero el relajante y él está despierto y siente que se ahoga. Entonces, hay que evitarle todos esos traumas al paciente. Y relajación muscular. Ya. La hipnosis se puede conseguir ya sea por agentes inhalatorios o endovenosos. Entre los inhalatorios, ¿cuál usamos más? O el único que usamos, sevoflurano. Sevoflurano. El óxido nitroso ya no lo usamos. Dije que lo usaban en los consultorios odontológicos. Ahí lo usan. Nosotros no usamos la óxido nitroso. Para nada. Hay que saber, en nuestra práctica fuimos con la doctora María, y nos dijo un analgésico de Inhalatorio analgésico. O sea, causa hipnosis y también tiene un efecto analgésico. Pero ya no lo usamos. ¿Por qué? Porque no tanto eso, sino que, bueno, silencio, por favor, no hablen. Lo que pasa es que hace, a ver, unos, ¿cuántos años? Pongámosle unos 8 años, hubo un accidente en el hospital. Teníamos las conexiones de oxígeno y óxido nitroso que van desde una conexión central a las máquinas, pero esas máquinas ya tienen, o esas conexiones ya tenían ahorita, ya tenían en ese entonces como unos 28 o 30 años. Y ya vamos a ver en la siguiente clase, el oxígeno está con color verde y el óxido nitroso color azul. Como ya tenían casi 30 años, era un color similar. El azul se puso medio verde y el verde se hizo medio azulado. Entonces vos los veías y eran casi iguales. La coloración se había despintado y llegaba a verse casi igual. Y la única diferencia era que, por decirle, el oxígeno tenía 3 patitas para meter y el óxido nitroso 3 y el óxido nitroso 2. El personal de mantenimiento, porque se trabó, porque no sé qué, que no sé cuánto, le quitó una patita al otro y los dos quedaron con las 2 patitas. Nosotros que ya sabíamos diferenciar, no había problema, los veíamos bien y ya. ¿Qué ocurrió? Esto fue en el hospital. La persona de limpieza, al limpiar, se soltaron las mangueras, se separaron y se asustarían, no sé, en vez de dejarlo tal vez así, los conectó. Pero conectó el equivocado. El oxígeno lo puso con el óxido nitroso y el óxido nitroso con el oxígeno. ¿Qué pasó? Llegó un paciente que iban a operarlo de apéndice, que le hicieron la anestesia regional y para tranquilizarlo le pusieron midazolam, ponete para que se duerma un poquito. Pusieron oxígeno por la bigotera, pero con el pasar de los minutos se dieron cuenta que el paciente empezó a desaturar, se deprimió, le aumentaron el flujo de oxígeno y eso fue peor, desaturó, no sé, pues no hizo paro y murió. Paciente joven, hasta uno, que entraba solo por el apéndice, o sea, todo el mundo se decía, ¿qué pasó? O sea, no había explicación, porque ya empezó a saturar más, quitaron la bigotera, pusieron mascarilla, ventilando, y en vez de mejorar el paciente, se descompensaba aún más, hasta que hizo paro, y si no está recibiendo oxígeno el cuerpo, murió. Pasó eso el mismo día ya, al rato, luego, qué sé yo, entra otro paciente, más o menos similar, porque era una anestesia regional igual, y lo mismo, ¿no? Lo sedaron, pusieron bigotera y lo mismo ocurrió.
De este segundo paciente no sé exactamente si murió, porque no he querido preguntar, yo no trabajaba en ese entonces ahí, o quedó con secuelas. Pero ya en este segundo paciente ya se dieron cuenta de que estaban mal las condiciones. A raíz de eso yo creo que desconectaron las centrales de óxido nitroso, porque ya posteriormente revisaron, ¿no? El anestesiólogo, pero si yo no lo toqué, el residente también, ¿qué pasó? Y como ya había cámaras, revisaron las cámaras, quién había conectado mal, y ahí se fijaron que fue una señora de limpieza, que lo que estaba trapeando se desconectó y ella lo volvió a conectar, y ahí había sido el error, ¿no? Error que se llevó la vida, no sé si de 2 personas, pero de una sí, ¿no? Entonces, a raíz de eso, en el hospital nosotros no tenemos óxido nitroso, solo oxígeno. Entonces, por eso. Entonces, pero el que más usamos ahora es ceborano. Antes usaba el alotano y el enflorano y el isoflorano yo nunca lo usé. Hay en otros países, pero acá no hay. Aquí el único que tenemos es el sevoflorano y el óxido nitroso, ¿no? Que lo usan más que todo en los consultorios de odontología. Y los endovenosos pueden ser barbitúricos como el tiopental, pueden ser benzodiazepinas como el midazolam, diazepam, la ketamina, el propofol o el etomidato, que tampoco nunca lo conocí, nunca llegó a Bolivia, pero en otros países sí lo tienen, pero que dicen que es un buen hipnótico porque es bastante cardioestable, ¿no? No produce mucha depresión del sistema cardiovascular, pero aquí nunca lo conocí, no llega. ¿Y cuáles son los que más se usan? Lo que más usamos, el tiopental ya no se usa por ejemplo. Los que más usamos están las benzodiazepinas, ketamina y propofol, esos 3. Y en el caso del tiopental, ¿por qué no se utilizan esos efectos adversos? Muchas reacciones alérgicas causa. Es muy liberador de histamina, ¿no? Causaba una depresión respiratoria del sistema cardiovascular muy, ¿cómo se llama? Muy marcada, mucha hipotensión, bradicardia, pero también lo otro es que es muy antialérgico. Y como en ese momento apareció el propofol, que no tenía ese efecto de liberación de histamina, entonces ahora más optamos por eso, por el propofol y dependiendo de algunos casos, midazolam o ketamina. Entonces eso es parte de la inducción, ¿ya? Ya es de la parte de la hipnosis. Ya hablando de la analgesia, ¿no? Se usan opioides como el fentanil, remifentanil, alfentanil. El alfentanil nunca lo conocí, ¿no? Aquí no hay, no llega. ¿Cuáles usamos? Fentanil para la inducción como tal y remifentanil para la fase del mantenimiento. Y para la fase de mantenimiento, se tiene que utilizar un fármaco menos potente. Menos potente, pero sobre todo drogas que se puedan eliminar más rápido. ¿No? El remifentanil, por ejemplo, se elimina más rápido que el fentanil. Se puede usar también el fentanil para el mantenimiento, pero tarda más en eliminarse. ¿Ya? Para conseguir la relajación muscular tenemos los despolarizantes y los no despolarizantes. Y entre los despolarizantes está la succinilcolina, que es la droga de elección cuando estamos ante una vía aérea difícil. ¿Qué significa? Que es una droga que va a iniciar su acción en 30-40 segundos, yo voy a intubar, y si yo no lo puedo intubar, en 3 a 5 minutos se va a eliminar del cuerpo. Entonces yo ya me quedo tranquila de que si no lo puedo intubar, no va a quedarse relajado el paciente. En cambio, es la droga de elección que tenemos ahora nosotros para vías aéreas difíciles. El rocuronio también actúa rápido, 45 segundos a 1 minuto ya actúa. ¿Qué es lo malo? Que su tiempo de acción es más prolongado, 40 minutos a 1 hora, recién se va a eliminar. Entonces no nos conviene. ¿Qué es lo malo de la succinilcolina? Que como les dije en las clases pasadas, puede desencadenar hipertermia maligna. ¿No? Les dije, no hablamos de la hipertermia maligna, entonces es como una ruleta rusa. A veces hay que jugársela y ver. ¿Cuál es el más usado? Hipertermia maligna.
Succinicolina. Es el que más se usa. Es el que más usamos porque no necesitamos un antagonista para revertir su efecto. ¿Ya? Y porque su tiempo de acción es más corto, 5 minutos. Una vez me pasó, cuando yo estaba en primer año de la residencia de anestesia, estaba con la residente de tercer año y yo mi primer turno, nos llegó una paciente, me acuerdo que había convulsionado una eclántica, pero ya llegó con su estado de conciencia normal, no estaba alterado, consciente, Glasgow 15-15, y teníamos todo para hacer anestesia general con succinicolina, porque en embarazo como es estómago lleno, igual eso, no solo para vías aéreas difíciles, sino para pacientes con estómago lleno se usa la succinicolina. Teníamos todo para intubarla, pero cuando llegó la paciente estaba consciente y todo. Y entonces le hicimos la peridural y nació el bebé y mi residente me dice pasarle la oxitocina, porque hay que administrar oxitocina después del alumbramiento para que se cierre el útero, mejor dicho, se contraiga, ¿no? Y yo no me fijé bien, eran mis primeros turnos y le pasé la succinicolina que teníamos cargada para intubar y la paciente empezó hizo apnea, directamente hizo apnea. Y me dice, yo cuando me fijo, o sea, ni bien la administré, yo le digo a mi residente, le pasé la succin. Y entre las dos no le avisamos a nuestro jefe. Vino el jefe y ella le dice, ella pues ya de tercer año le dice, ¿y qué fue? Porque ya yo la estaba ventilando, ¿qué fue? Ah, no, ella la estaba ventilando, yo todavía no sabía manejar vía aérea. ¿Qué pasó? ¿Por qué la están ventilando? Lo que pasa es que se puso muy nerviosa y tuvimos que dormirla, pero ahorita doctor, se fue, volvió como a los 5 minutos. ¿Qué? Nada, que despierta el paciente. No, doctor, ya está queriendo despertar, no se preocupe, ahorita ya pasa. No le avisamos que le habíamos puesto succinicolina, pero mi residente, si bien me llamó la atención, quedó tranquila porque como fue corto, es corto, algunos pacientes en 3 minutos ya lo eliminan y respiran. Entonces ella prefirió no avisarlo, obviamente, para que no le llamen la atención a ella, porque ella debía haber supervisado, ¿no? Entonces, pero ella quedó tranquila y solo le dio esa explicación porque sabía que en 3 a 5 minutos la paciente iba a respirar normal. ¿Ah? Ese sería yo. Entonces, eso, ¿ya? ¿Cuál usamos para el mantenimiento? Normalmente usamos aquí en el hospital atracurio o cisatracurio, ¿ya? Porque el atracurio, por ejemplo, no necesita un antagonista para revertir su efecto relajante, ¿ya? Cisatracurio. Antes teníamos el blecuronio, pero ya no llega. El blecuronio era especial para pacientes cardiópatas, que no alteraba la hemodinamia del paciente, ¿no? También usamos el rocuronio en casos de alergia, ¿no? Porque el atracurio es bastante liberador de histamina también, pero lo malo es que no tenemos el antagonista del rocuronio. Entonces, a veces funciona con el antagonista del atracurio, pero no siempre. Entonces, estamos igual en eso. ¿Cuál es su antagonista del atracurio relajante? Es la neostigmina. Neostigmina. La fase del mantenimiento, ¿qué concierne? En mantener las 3 fases que ya les mencioné, ¿no? Hipnosis, analgesia y relajación muscular. Durante toda la cirugía debemos mantener las 3 fases. La parte del despertar se consigue retirando todos los medicamentos, ¿no? Esperar que se metabolicen, se eliminen y en el caso del atracurio aplicar su antagonista para que el paciente vuelva a mover todos sus músculos, respire, tenga una respiración rítmica, regular y podamos quitarle el tubo o extubarlo con total tranquilidad. Cuidado postoperatorio. En el postoperatorio es muy importante, como les dije hace rato, cuidar la parte ventilatoria. A mí yo particularmente he visto 2 casos que pacientes que extubados hablaban, estaban tranquilos y de un rato a otro apnea. Nada, ningún tipo de estímulo. Entonces hay que ver, valorar en esos casos si ventilar, si mejora o nuevamente intubar. ¿Qué pasa eso? Cuando ocurre esta complicación se llama recirculación de los medicamentos anestésicos.
¿Qué quiere decir? Por algún extraño metabolismo justo de esa persona, en vez de eliminarlo, ¿no? El medicamento sigue recirculando en todo el torrente sanguíneo, por lo tanto, sigue causando ese efecto. Disminuye, ¿no? Por eso es que nos hace creer que la persona ya podemos actuar y toda, ¿no? Pero es como que volviera a recircular nuevamente. No sé si te explico. Es decir, que no se elimina. Y No se elimina, vuelve de nuevo. vuelve otra vez a causar el mismo efecto que cuando recién se le administró la droga. Pero eso ya es algo implícito de cada paciente, de su metabolismo. Pero ese es el nombre o así se conoce, recirculación de los medicamentos anestésicos, cuando ocurre eso. ¿Ya? Hay que ver si no están hipertensos, hipotensos, tratar de siempre que el paciente no tenga ningún tipo de dolor, que tenga buena analgesia. Hay que ver también si ha orinado durante toda la cirugía, si no es así, administrar furosemida, cargas de líquido, ¿no? Y ver la cuestión de las náuseas y vómitos. ¿Cuáles son las desventajas de la anestesia general? Que el paciente siempre tiene ese temor, hasta yo creo que lo sentiría, de perder todo tipo de contacto con el ambiente que lo rodea, ¿no? Que te vas a dormir y no sabes si vas a despertar o no. Ese es el mayor miedo y la mayor desventaja también de la anestesia general. ¿Qué fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el paciente que les comenté de la hipertermia maligna? ¿No? Lo dormimos, lastimosamente presentó esa complicación y no despertó más, murió el señor. No, entonces ese es el peor miedo, perder ese contacto con el ambiente que los rodea, que no pueda comunicarse, ¿no? El despertar intraoperatorio también, mucha gente le tiene miedo a eso. Otra desventaja de la vía aérea, que la vía aérea queda desprotegida ante un paciente con estómago lleno. Que es distinto, que si me dice comí hace 1 hora, doctora, pero yo necesito hacer la anestesia regional, él va a ser capaz de decirme, tengo náuseas, quiero vomitar, yo lateralizo la cara y le paso algo para que vomite. Distinto de que administro yo analgesia, hipnosis, relajación, paciente con estómago lleno, y cuando esté completamente relajado todo el contenido gástrico va a sobresalir, yo incluso les digo, hasta por la nariz sale. Entonces, y cierto contenido va a pasar a la vía aérea. ¿Ya? Entonces, esa es otra desventaja. Y los efectos secundarios indeseables, ¿no? Por ejemplo, los opioides causan mucho prurito. ¿Ya? A veces pueden causar también que el paciente tenga dificultad para orinar en un postoperatorio. Náusea, ese mareo, la gente refiere que se despierta como borracha, mareada, con todo pesado. Entonces, eso también es lo malo. Ya hablando ya de cada medicamento, ¿qué es lo que quiero que se acuerden? El tiopental ya no lo usamos, como les dije, ¿no? Pero igual, ¿cuál era su dosis de inducción? ¿No? De 3 a 5 miligramos kilogramos de peso. Mira. ¿De 3 a 5? 3 a 5, está abajo. Ya. Producida una brusca caída también de la presión, de la frecuencia cardíaca, ¿no? Por eso es que no se usaba en pacientes con ningún tipo de shock, ni shock hipovolémico, ni shock séptico, nada. Pero ya no se usa. ¿Cuál usamos en sudeste? El propofol. ¿No? Se administra de 1 a 2 miligramos kilogramos peso. Esa es su dosis de inducción. Ocasiona también una hipotensión y bradicardia brusca. ¿Ya? Por eso es que cuando se administra, siempre toda droga se administra lento y diluido. Esa es la mejor forma para evitar reacciones adversas. Ahora, el propofol, dentro de sus componentes está la soya y el huevo. Por lo tanto, si un paciente me dice que tiene alergia a la soya o al huevo, ¿le administro propofol o no le administro propofol? No. Entonces, en ese caso podemos usar la ketamina, pero la ketamina se usa más en pacientes que tienen shock hipovolémico, shock séptico, porque están hipotensos, porque la ketamina va a tener un efecto que va a aumentar la presión arterial. Entonces, ideal en los pacientes hipotensos. ¿Ya? Doctora, la dosis. 1 a 2 miligramos kilogramos.
Pero como la ketamina aumenta la presión arterial, también aumenta la presión intraocular, la presión intracraneal, por eso es que la ketamina no se debe administrar en pacientes que sospechamos que tienen edema cerebral. ¿Ya? Una persona que ha convulsionado recién, o que tenga antecedentes de epilepsia, o que esté hipertensa, ¿no? No se puede usar porque voy a generarle daño en vez de hacerle un bien, ¿no? Ahora aquí, por lo visto se me pasó la droga que usamos, pero anótenlo por favor, ya lo voy a anotar. Otra droga de inducción que nosotros usamos cuando no podemos usar ketamina porque el paciente es hipertenso o es epiléptico, ¿ya? O no podemos usar por confort porque está hipotenso, lo que usamos es el midazolam. Usamos 0,1 miligramos por kilo peso. Es decir, que si mi paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto usaría? ¿Cuántos miligramos? 7 miligramos. El midazolam es bastante cardioestable. ¿Qué quiere decir? Que no va a causar muchos efectos hemodinámicos. No va a causar bradicardia, no va a causar hipotensión. Por eso es que también es la droga de elección en pacientes cardíacos. ¿Ya? El fentanil, el fentanil es un opioide. Usamos en la fase de en la parte del analgésico. Su dosis de inducción es de 1 a 3 microgramos por kilogramo de peso. Produce sedación y depresión respiratoria. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando lo usemos. Ahora, quiero que lo sepa igual porque ustedes creo que de los 3 que tengo son los que veo más interesados en la materia. El fentanil cuando se administra, no se administra muy diluido y se administra en bolos, puede causar el tórax leñoso. ¿Qué significa? Ya. Que yo estoy pasándole las dosis de analgesia y no lo he diluido bien y se lo he pasado prácticamente el bolo. De un momento a otro el paciente va a entrar en apnea porque produce depresión respiratoria, pero va a tener el tórax duro. Yo lo voy a intentar ventilar y no voy a poder introducir aire en esos pulmones. Por eso se le llama tórax leñoso, porque se pone duro. No hay forma de oxigenar ese cuerpo. Todo el tórax o las vías aéreas se contraen, no se puede administrar. Los músculos igual hay cierta relajación muscular y no se puede, o mejor dicho, no hay relajación muscular y no se puede conseguir ventilación. Tórax leñoso. A esa complicación, porque es una complicación del fentanil que se llama. ¿Eso en qué casos ocurre, doctora? Cuando el fentanil se lo administra en bolo y no se administra en forma diluida y lenta, se puede causar eso, tórax leñoso. ¿Qué es lo que hacemos en esto? Como todo está duro, lo que hay que hacer es administrar rápidamente un relajante muscular que actúe rápido. ¿Cuál sería? Que actúe rápido. Relajante muscular que actúe rápido. Succinilcolina. Succinil. Entonces inmediatamente no hay que pensar, agarramos la succinilcolina y se la administramos y esperamos un efecto. Succinilcolina. Ahora el atracurio, que es un relajante, como les dije, que más usamos, ¿no? Su dosis de inducción es de 0,5 miligramos por kilogramo de peso, ¿ya? Lo malo de esto es que libera también bastante histamina. Pacientes alérgicos no se debe usar, ¿ya? Su antagonista es la neostigmina, que es lo que nos llega aquí a Bolivia. Los otros dos no. Neostigmina, está ahí. Neostigmina. ¿Lo viste? Neostigmina.
Su efecto se produce más o menos de 2 a 3 minutos. Es decir, una vez administrado, en 2 a 3 minutos ya ha hecho efecto, entonces yo puedo proceder a intubar. ¿Cuánto dura? 35 a 40 minutos. ¿Qué quiere decir? Que a los 40 minutos yo tengo que administrar otra dosis, ¿ya? Pero ya no la dosis de inducción, de 0,5, sino la dosis de mantenimiento, que es de 0,1 miligramos kilogramo peso. 40 minutos. Ahí dice 20 a 30, pero bueno, aunque en este momento los relajantes que nos están llegando son de pésima calidad. Y otra cosa, para que haga buen efecto de acción, tiene que tener una cadena de frío como las vacunas. Si no mantienen esa cadena de frío, ese tiempo, por ejemplo, se acorta a 20 minutos, 15 minutos, el paciente otra vez empieza a respirar. Tanto el propofol como el aprecurio tienen que mantener una cadena de frío para que su efecto de acción sea bueno, ¿no? Cumpla con lo que se requiere, como dice la literatura. ¿Qué es esa cadena de frío? Debe estar refrigerado. Refrigerado. No puede estar, o sea, no lo puedes sacar de la heladera y tenerlo a temperatura ambiente. Ya pierde esa cadena de frío. Si lo vas a sacar de la heladera, tienes que ponerlo en un vaso con hielo para que mantenga esa cadena de frío. Bueno, de los agentes anestésicos inhalatorios, el óxido nitroso ya no lo ocupamos, como les dije, ¿no? Usamos ahora el sevoflurano. El alotano ya no se usa. El alotano también causaba la hipertermia maligna, ¿ya? Pero por eso y porque es bastante cardiotóxico, nefrotóxico, hepatotóxico, es que dejó de usarse, ¿ya? Y causaba una bradicardia brutal, entonces. Pero era el único que se usaba hasta hace unos 10 años acá. No había en Bolivia, se usaba ese. ¿Qué pasará con esos pacientes que se quedan con esos efectos? No, pues, a ver, si está bradicarizando, ponemos atropina. Si está hipotenso, se baja la concentración, primero que nada, de la gente. Si estamos a una concentración de 4, que era su máxima concentración de 4, teníamos que bajarlo a 1, o en su defecto por Paglia. Si estaba bradicárdico, administrar atropina. Si estaba hipotenso, algún vasoactivo. Se hace el control. Contrarrestar con otra cosa. Contrarrestar con otras drogas. Pero era muy peligroso en niños, porque los niños rápidamente, niños menores, lactantes menores, por ejemplo, una bradicardia de 60 ya se considera paro para ellos. Y hay niños que con esa frecuencia de 50, que han llegado a 60, 50, en el despertar ya ha habido cierta lesión a nivel cerebral. Entonces, por eso es que ya, gracias a Dios, ya nos llegó el Segorane, que de esa parte es más noble, como dice acá, es más cardioestable y se usa menos dosis, ¿no? Es menos hepatotóxico, pero sí es nefrotóxico, entonces hay que tener mucho cuidado. Todos tienen algún efecto negativo en el cuerpo, porque son drogas, ¿no? Son drogas, entonces. Y los efectos secundarios en el postoperatorio, ¿no? Los pacientes suelen tener mucho frío porque la temperatura central disminuye con la anestesia general, ¿no? Hay dolor de garganta, pueden haber náuseas, vómitos, ¿no? Eso es lo que más molesta, ¿no? A los pacientes. Y eso sería el tema. Por favor, repasen lo que he hecho hincapié, que es lo que va a entrar, ¿no? Y los casos clínicos, ASA, Mayampati, ¿no? No se olviden, si el paciente colabora y se puede sentar, se hace regional. Si el paciente no me va a colaborar y no se va a poder sentar, general. Los niños no colaboran, general de entrada, ¿ya? ¿Qué lo divide un paciente ASA 3 de un paciente ASA 4? Que el ASA 4 está incapacitado, ¿ya?